a las personas idóneas para un determinado puesto. Tenemos las competencias que realmente generan un impacto positivo para el rendimiento, ¿sí? El objetivo de hoy de esta clase es que ustedes salgan de los temas que se van a abordar con herramientas sencillas, prácticas, a través de muy cotidianos que se ven en nuestra realidad nacional, estratégicas acerca del talento humano, ¿no? Y su determinada gestión en el campo organizacional. Espero que disfruten, que participen, pero que sobre todo se relajen, ¿no? Aprendiendo todos a la vez, ¿no? De nuestras diversas. Bueno, yo ya me presenté, me gustaría escucharlos. Eh, a ver, ¿con quién noche? Aquí dice Wilmer, Wilder, Rebeca, Marcos. Quisiera nombre, edad, mm, si son, están en el campo laboral y si están en el campo laboral, dónde trabajan y están estudiando y en qué ciclo. ¿Sí? A ver, ¿me apoyan? Hola, gusto. A ver, ¿quién se presenta primero? ¿Wilder? ¿Rebeca? ¿Te animas? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. Mi, no- Mi nombre es Rebeca Albán y bueno, tengo de profesión la carrera de Derecho y a la vez también tengo años de experiencia enseñando lo que es docencia en el área de lengua extranjera, inglés. Ya. Eh, bueno, por el momento estoy laborando como docente en una institución pública y nada más, pues, ¿no? A corte de ello. Muy bien, Rebeca, qué gusto. Igual, mucho gusto. Qué gusto conocer. Wilder, ¿te escucho? Creo que Wilder ha salido, ¿sí? Abordar el día de hoy es la planificación de la dotación de personal y la definición de perfiles y competencias laborales, ¿no? Dotación significa de alguna manera anticiparnos a pautas concretas, ¿no? Relacionadas a las personas que van de nuestra organización porque en determinado tiempo, ¿no? Bajo determinadas circunstancias, van a llegar a necesitar. Entonces, es más o menos como una herramienta preventiva. Eh, ¿Con qué personas vamos a necesitar? ¿Con qué personas son idóneas para que ocupen el puesto? ¿Qué habilidades deben tener esas personas? ¿Qué tipos de conocimientos? ¿Qué valores también o propósitos debe tener esa persona con respecto a su proyección laboral, que se alineen también a los propósitos de la organización? Se tiene que evitar improvisar, ¿no? Porque eso de dejar las cosas para último, de no llevar un plan de organización, ¿no? Puede traer grandes pérdidas dentro de la entidad, ¿sí? Eso sobre todo. ¿Qué impacto tiene la ausencia de planificación del personal en la productura organizacional? ¿Cuáles consideren que son los impactos de la ausencia de planificación, ¿no? De la selección, el reclutamiento o los procedimientos internos, productividad laboral y de la cultura organizacional. ¿Se animan a participar? Sobre todo los impactos van a ser negativos, ¿verdad? Porque
La ausencia de planificación, de organización, siempre nos juega en contra. ¿Qué impactos negativos se pueden generar? Primero, sobrecarga laboral. ¿Por qué? Porque al no haber un proceso de selección debidamente planificado, eh, concientizado con las necesidades que se puedan presentar en un determinado momento, pues va a generar rotación de personal, ausentismo de personal, desvinculación en muchos casos del personal, y esto pues va a generar una sobrecarga en el trabajo. Otro motivo es porque al no convocarse con el personal con un perfil idóneo para el puesto, este puede traer pérdidas en cuanto a la funcionalidad del puesto. Y esto va a generar que otros pares, ¿no? Tengan que eh, hacer su labor, ¿no? Como apoyo, porque sucede en la realidad. Entonces, el hacer una selección planificada va a evitar esos riesgos, ¿no? Futuros, sobre todo en cuanto a lo que es sobrecarga de trabajo, ¿sí? Que es una de las principales causas de enfermedades ocupacionales que se pueden presentar, ¿no? En toda organización. Otra, otra consecuencia sería los costos, ¿no? Elevados de pérdidas a nivel económico. Sí, al no contar con un personal idóneo, pues corremos el riesgo de repente de más accidentes laborales, de más mala manipulación de los equipos, de desactivación o desvinculación de los clientes ya fidelizados, porque de repente las personas no cuentan con las habilidades necesarias, ¿no? Para poder comunicarse con los clientes. Entonces también van a traer eh, costos, ¿no? O pérdidas económicas si no se planifica de forma idónea en cuanto a la selección del personal, ¿sí? Otra consecuencia es una altísima rotación, ¿sí? Al no cubrir el desempeño requerido, pues el gerente o la unidad de recursos humanos va a poder o va a tener la necesidad al personal de acuerdo a sus posibilidades, a sus conocimientos, a sus habilidades. Y eso también no es idóneo, ¿no? De la labor, ¿sí? Llegan personas de repente que eh, han pasado un proceso de selección no tan positivo y esto va a generar en algunos casos rivalidad, rumor, formación de pequeñas islas dentro del trabajo, ¿no? Y eso de alguna manera va a generar que el clima pues no sea el más positivo, el más saludable, ¿sí? Otro impacto negativo es la mala atención del cliente, como anteriormente lo pude mencionar, ya que algún personal seleccionado de repente que tenga el trato directo con el cliente, pues no cuente con las habilidades o las competencias requeridas para poder socializar o fidelizar al tipo de clientes que requiere el servicio, ¿no? Que brinda la organización. Una productividad baja. ¿Por qué? Porque si el personal, no tanto que no cuente con las competencias, ¿no? Sino a veces con las habilidades. Si el personal no cuenta con las habilidades idóneas, pues va a generar que tenga desmotivación laboral, ¿no? Se va a sentir de repente, su autoestima se va a deteriorar, se va a sentir juzgado o, o se va a autosabotear también dentro del trabajo, ¿no? Si no recibe el reconocimiento constante en cuanto a la satisfacción laboral. Por tanto, si no hay una buena planificación de personal, eh, la entidad, la organización corre el riesgo de tener pérdidas, no solamente a nivel humano, ¿no? Sino también a nivel
social de lo que esta entidad proyecta, ¿no? Al exterior en cuanto a su marca empresarial. Es como manejar un auto, ¿no? Y no ver, no planificar cómo vamos en cuanto a gasolina, ¿sí? De alguna u otra manera, el auto se va a parar, ¿no? Si no planificamos bien nuestras herramientas dentro del proceso del personal, ¿no? De dotación del personal, en algún momento va a generar contratiempos y pues va a suceder lo inevitable, ¿no? Bien, continuar. Los objetivos de la sesión de hoy, en primera instancia, es comprender la importancia de la planificación de la dotación del personal dentro del ciclo de gestión del talento, ¿sí? Luego, describir las estrategias contemporáneas de reclutamiento alineadas a los objetivos organizacionales. La clase pasada estuvimos viendo las fases por las cuales había pasado el reclutamiento, ¿no? Desde el 1.0, 2.0, 3.0, actualmente ya estamos en el 4.0, ¿no? Las variaciones, tanto de recibir in situ el currículum vitae, ¿no? Con tu experiencia, a las plataformas que se han ido implementando a nivel digital, ¿no? A nivel tecnológico. El CompuTrabajo, el Boomerang, Talento Humano, el LinkedIn. Y en cuanto al reclutamiento 4.0, cómo la marca personal no ha generado un gran impacto dentro del proceso de reclutamiento. ¿Sí? Ahora el personal no busca generalmente a las empresas, sino los profesionales son buscados por esas plataformas, por las empresas. Otro objetivo de esta sesión es aplicar herramientas de análisis de puestos y competencias en casos prácticos, ¿no? Que iremos detallando en adelante. Conceptos básicos. Dotación de personal. La dotación de personal, anteriormente, determinar la cantidad y el tipo de empleados que la organización va a necesitar en un periodo específico. Por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras que realizan campañas, no, ya sea de mango, ya sea de uva, la planificación de dotación puede prever el aumento estacional de operarios durante la época de cosecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en el norte, ¿no? Una agroexportadora X, pues en el mes de noviembre, diciembre, va a empaquetar mucho lo que es arándano y bueno, prevé que para esa fecha va a necesitar, ¿no? Cubrir mayor tipo de personal para que pueda llegar a su meta, ¿sí? Entonces, ahí se detalla un proceso de planificación de dotación, ¿no? En el momento de que se prevé, ¿no? La necesidad. La planificación estratégica de la dotación se articula con la misión, los objetivos corporativos, integrando factores internos, rotación, productividad, clima laboral, y externos, mercado laboral, tendencias tecnológicas. Un momento. Bien, continuar. Este problema incluye análisis de la oferta interna, evaluar las capacidades de evaluación del personal, identificando sus competencias y habilidades, análisis de la demanda futura, proyectar las necesidades del personal según los objetivos estratégicos de la organización, identificación de brechas, ¿no? Comparar la oferta interna con la demanda futura para determinar qué áreas necesitan refuerzo mediante reclutamiento, formación o promoción interna. Eh, si ponemos de ejemplo que en una determinada tienda, ¿no? Se necesitan más vendedores en campaña navideña, en esas campañas, pues si no se planifica esta necesidad, va a generar que en la tienda, ¿no?
se generen colas largas en esa época, los clientes se enfaden, se molesten, ¿no? Por falta de manos, ¿no? De atención, ventas perdidas, desvinculación o de la fidelización de los clientes, trabajadores agotados, un clima tenso. Entonces, por ello es muy importante eh, planificar, ¿sí? Las necesidades en cuanto al personal. En cuanto al reclutamiento estratégico, el reclutamiento estratégico se centra, según Dessler en el año 2015, en atraer candidatos que no solamente cumplan con el perfil técnico, ¿no? Con las competencias duras, sino también, además, compartan los valores, cultura y también la visión organizacional. ¿Sí? Las empresas modernas utilizan herramientas digitales, analítica predictiva, ¿no? Es algo que ya la Big Data, ¿no? Que se está alineando mucho en las plataformas digitales, el employer branding para captar el talento adecuado, ¿sí? Reclutar ya no solamente es cubrir un puesto de manera rápida, sino también atraer a algunas personas correctas, alineadas a la cultura empresarial. Ejemplos de reclutamiento moderno, pues dentro de los ejemplos del reclutamiento moderno tenemos a las publicaciones emocionales de las determinadas entidades, ¿no? Que de alguna u otra manera proyectan su cultura organizacional, cómo piensan, cómo se relacionan las organizaciones, ¿no? A través de lo que pueda del marketing que pueda usar en las plataformas. El uso de LinkedIn también es una forma de reclutar que se usa en la modernidad. Ahora, en LinkedIn, en la plataforma, aparece un trabajo, tienes accesibilidad ¿no? a postularte y de manera inmediata te contactan. ¿Sí? Entonces, los procesos se han hecho un tanto más eficientes, más económicos también, ¿no? Y sobre todo, eh, generando un gran impacto en cuanto a la marca, no solamente del candidato, sino también de la organización. Los análisis de datos también es algo muy moderno, ¿no? Que anteriormente mencioné, ¿sí? El reclutamiento estratégico no solamente busca cubrir una cantidad, ¿no? adecuada de personas para una necesidad temporal que se pueda presentar en la organización, sino también eh, escoger calidad, ¿sí? Es algo más funcional en cuanto al, a lo que antes era, ¿no? El proceso de reclutamiento clásico, ¿sí? Donde generalmente no se evaluaba habilidades, sino solamente competencias, parte académica, títulos, grados, ¿no? Entonces, en en el reclutamiento moderno, los perfiles idóneos que se buscan, más que todo, gustosa, ¿sí? Se requieren contratar personas diferentes, entre comillas, ¿no? Personas que mínimo como un múltiplo que sobresalgan, ¿no? De lo común. Y como las empresas pues buscan ello, no, el candidato pues en constante capacitación, en constante actualización, en constante aprendizaje, de alguna manera adaptar a las necesidades que se puedan ir presentando tiempo en cuanto a la vida laboral. En los años 2000, en los años 90, perdón, se cubría un gran impacto en los países tercermundistas de las computadoras, de los equipos tecnológicos,
no tan chicos se tuvieron que adaptar, fue algo para ellos muy impactante. Y ahora, a partir del año 2000, el internet, ¿no? Lo que era el mes, importancias, ahora algunas plataformas como lo que son, ¿no? Hace que las personas tengan esa necesidad constante de adaptar, ¿no? Y esa adaptación al cambio, por sobre todo, lleva competencia, ¿sí? Porque es un comportamiento humano, es una capacidad, y que no tiene un título, ¿no? Sino se trata más de adiestramiento, de habilidad. Esa directiva, cuando las normas de gestión de los procesos de selección en el régimen de la ley 7, eh, la voy a detallar con mayor en la próxima sesión. La traté de que las clases, la sesión pasada, contábamos con integrantes que tenían experiencia en el sector público. Sí, enriquecedor hoy día no lo veo, que la próxima sesión si se conecta, pues poder eh, mm, compilar, ¿no? Todo con el conocimiento. Por mi parte, yo también trabajo en el sector público y enriquecer de alguna manera para la siguiente sesión, porque la siguiente sesión también vamos a hablar detalladamente de lo que es la evaluación, ¿no? Y eso también entra, la ley Servir evalúa por competencias, ¿sí? Entonces lo voy a tomar como un punto en la siguiente. Eh, Básicos también encontramos la definición de perfiles y competencias. Según un perfil describe las responsabilidades, funciones y las competencias necesarias para un desempeño. Responsabilidades, ¿no? Que yo tengo que asumir como una determinada colaboradora, trabajadora de una empresa dentro de mi puesto. Y también las competencias u habilidades que necesita mi puesto. Por ejemplo, gerente, ¿no? De gerencia. Las responsabilidades mm, son mayormente delegadas, ¿no? O sea, tienen responsabilidad esto a nivel macro, ¿no? A nivel de jerarquía, la más alta. Sus funciones, pues de repente supervisar, ¿no? O delegar. Competencias, pues un gerente, ¿qué competencias necesitará, ¿no? Comunicación efectiva, de repente innovación, dependiendo también el tipo, ¿no? El enfoque de la naturaleza, ¿no? De trabajo que se dé en la entidad. También la cultura, ¿no? También depende de la cultura organizacional, de la cultura también del lugar, ¿no? Porque, pues, Perú hay organizaciones, hay empresas, ¿no? Que tienen una cultura diversa. Esta cultura influye dentro de la misión, los valores, los procesos, ¿no? Para que se desarrollen de una forma eficiente. Tenemos culturas de Chile, ¿no? Alineadas acá en Perú, árabes, tenemos muchas en cuanto a unidos, ¿no? Muchas entidades que apuestan por, y que al nosotros formar parte de estas entidades, pues de alguna manera valores, a sus costumbres, a sus creencias o sus propias formas de ver, ¿no? El trabajo y la vida misma.
Spencer y Spencer en el año 93 proponen el modelo de competencias diferenciadoras, que distinguen entre las competencias que son mínimas, ¿no? Aquellas que son mínimas para cubrir un puesto, básicas para cubrir un puesto, y las competencias superiores, en mente, predicen la excelencia, ¿sí? Generalmente las competencias superiores están dadas por aquellos trabajadores que tienen eh, ya habilidades más desarrolladas. Ejemplo, para el puesto de exportadora, se requieren competencias técnicas en procesos agrícolas, pero también como liderazgo, resolución de conflictos y orientación a resultados. ¿Sí? Perfil más que todo es la foto del puesto. Las competencias son los comportamientos. Alguien puede hacer un buen trabajo. ¿Sí? Hay que competencias duras, está relacionado a lo técnico, a los conocimientos, ¿no? Teóricos, a los comportamientos, a las habilidades. Competencias umbral, a las competencias que se requieren para desarrollar un puesto, y las competencias superiores, pues las que diferentes son las que destacan, ¿sí? Por tanto, hay que tomarlo muy en cuenta de poder esto relacionarlo con la... Eh, en cuanto a competencias, otra definición de características personales que se traducen en comportamientos visibles para el desarrollo, que involucran de forma integrada habilidades y actitudes, constituyendo el factor diferenciador dentro de un y contexto determinado. Evaluación de competencias, guía estandarizada e interactiva de actividades dinámicas y OSI que permiten identificar y evaluar características personales traducidas, indicadores comportamentales relacionadas al desempeño laboral. Por tanto, una competencia es como, ¿sí? A nivel organizacional, eh, saber, saber hacer y saber ser. Si falta una, el resultado va a cambiar, ¿sí? Entonces, saber conocer implica el ámbito cognitivo. A las competencias duras, ¿no? Competencias de saber ser se relaciona a las competencias blandas, a las actitudes, ¿no? A las competencias sociales, a aquellas habilidades que se requieren para cubrir un puesto. Y saber implica el dominio, técnicas, métodos, estrategia que yo tenga de repente para realizar una tarea, ¿no? Porque ya los años, ¿no? Me han hecho de hacer un trabajo más eficiente, acortar procesos dentro del trabajo, ¿no? Buscar estrategias. Entonces, compone de alguna manera una competencia, ¿sí? Por ejemplo, tecnología. Se busca mucho eh, de repente analizar, saber un poco de teóricos como la empatía, el insight, de repente las entrevistas, ¿no? Yo sé de repente el proceso de las entrevistas, como es el campo clínico.
el saber ser mis habilidades como entrevistadora, como evaluadora, como terapeuta, ¿no? Soy empática, escucha activa, de repente el trato humano es, no sé, la observación, otras actitudes. Mirando ya de repente al paciente desde que llega por experiencia, ya sé más o menos su estado emocional, ya sé de alguna manera cómo al momento de escribirlo, cómo es que procesa la información, cómo es que responde ante determinadas situaciones. Ya no de repente lo que en un primer momento, por la falta de experiencia, se hace, de repente ya con el tiempo de experiencia se logra en una sesión. Y eso es porque ya lo domino. Y entonces esta competencia, ¿no? De análisis, de la observación, de la empatía, ya está muy adherida a mi persona. Ya estoy hablando de que es una competencia mía. Ahora, así como tiene sus propias competencias, el puesto también sugiere y requiere diversas competencias. La evaluación de la selección se tienen que captar, se tienen que para poder escoger a la persona idónea para un puesto. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, hola. Entonces, ¿sí? Bien. Y dentro de los componentes que hemos estado mirando acá, chat, voy a Marcos Romero. Buenas noches. ¿Algún indicador o métrica de acción del personal? Dice por sectores productivos, también de cómo midan, cómo hayan evaluado, ¿no? El desempeño a nivel estratégico organizacional, ¿no? Mm, sí, sí hay. Sí, e incluso hay fórmulas, ¿no? Para ver, para medir lo que realmente. Eh, Esas pequeñas preguntas las voy a en la última sesión, ¿sí? Porque se salen, se explayan un poco de la temática del día de hoy. Bien, dentro de la dimensión saber, que es referida al conocimiento teórico que una persona tiene, ¿no? La información, los conceptos, las teorías, ¿no? Las competencias duras, como les expliqué. ¿No? Saber cómo se organiza una cuadrilla de campo, por ejemplo, o conocer los de exportación, ¿sí? Saber hacer es la habilidad práctica o destreza, conocimiento en la acción. Aplicar la capacidad para resolver situaciones. Ejemplo práctico, planificar la jornada, usar un control o resolver un problema en la producción. Ya determina más destreza, requiere ya más experiencia. Y saber ser personales, que se, ¿sí? Tiene que ver con el compromiso, la empatía, el liderazgo, la comunicación, con más que todo con las habilidades blandas. Responsable, respetar el equipo, mantener una actitud positiva ante los, de repente, una comunicación asertiva, trabajar en equipo, eh, actitudes que requieren o los valores que nosotros podamos desempeñarnos de forma
eficiente. Liderazgo operativo. Conocer técnicas de liderazgo y motivación. Saber hacer, organizar el trabajo en el equipo. Y saber ser, ser justo, ser con los valores, con las actitudes, ser justo, inspirar confianza y dar el ejemplo. Entonces, ahí se ven los componentes de las competencias. Saber de modo específico la competencia, saber hacerla, ¿no? Realizar la acción y saber ser, ¿no? En cuanto a lo actitudinal. Bien, ahora les sí que vamos a analizar un poco del actor, esto, y luego a participar. Bien. Magíster, no se está escuchando el audio del video, disculpe. Bien. Bien, ¿pudieron apreciar el video? Hola.
Rebeca, Marcos, Graciela. Hola, ¿qué tal? No se logró escuchar en realidad. Le estaban mencionando ahí. No se escucha el video. No, no, Ya. nada. A ver, un momento ya. Mm, qué raro. Mm, Pero aquí sí sale que se está compartiendo el sonido. A ver, un ratito. A ver ahí. También puede hacerse así. He visto que mi pasante se mantiene ocupado. El amigo de todos. Es muy popular. Todo el mundo lo adora. Ay, no veas ¿Ahora ya se escucha? Sí, ahora ya se escucha. Ya, genial. ese escritorio. Es como el cajón de chucherías. Ah, ¿llegaron las cifras de ayer? Sí. También puede hacerse así. He visto que mi pasante se mantiene ocupado. El amigo de todos. Es muy popular. Todo el mundo lo adora. Ay, no veas ese escritorio. Es como el cajón de chucherías de la oficina. Solo te volverá loca. ¿Acabas de hacer eso? ¿Te preparas para Lo una sé. cirugía? ¿Esto es en serio? Ah, ¿cómo es que esto pasó? Ven, te necesito. No, yo lo arreglo. Ahora está ocupada. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, Jules derramó salsa en su saco San Logan. Lo llevas al estudio de fotografía, allá hay limpiadores y otras cosas. Claro, ¿dónde está? Lo trae puesto. Quieren que nosotros consideremos Ujú. la posibilidad ¿Continúa? de que nos reunamos con unos potenciales directores. ¡Wow! Eso sí es inesperado. ¿Por qué? Tengo poca experiencia para administrar. Porque no fui a Harvard. Mis métodos no son convencionales. Dime. Gracias a eso estamos aquí. ¿En serio? ¿Yo necesito supervisión? ¿Podríamos estar mejor? Se alcanzó la meta de 5 años en 9 meses. Exacto. Jules, no podemos seguirle el paso a nuestro éxito y lo sabes. Llegas una hora tarde a todas las reuniones. Hay un nombre para eso. Jules, horario estimado. Y en serio lo entiendo. No hay más horas en el día. Todos estamos abrumados. Los técnicos trabajan hasta las 2, 3 de la madrugada. Servicio al cliente no se da abasto. Se está agotando el inventario. Tenemos errores de envío y problemas de programación. Y cuanto más crezcamos, más complicado se hará. ¿Pero qué no son así todas las empresas? ¿Qué? Dilo, ¿qué es lo que tanto les preocupa? Que todo va demasiado rápido y podríamos perder el control. Nuestros inversionistas creen que un director con experiencia podría hacerlo menos abrumador. Es todo. Te dará tiempo para hacer lo que mejor haces. Tú pondrás las ideas y alguien más verá que los trenes salgan a tiempo. Pero Cameron, esta nueva persona querrá hacer las cosas a su manera. En teoría va a ser mi jefe. ¿Cómo voy a hacer lo que hago si tengo que reportarle a otra persona y decirle todas mis ideas para que las apruebe? ¿Crees que eso funcionaría? Guild Group metió a un director. ¿Cómo van ellos? Consígueme cursos de directores. ¿No? Disculpen. Perdón, pero Becky dijo que necesitabas que hiciera algo con tu saco. Sí. Gracias, Ben. Sí, de nada. Los impresionistas hicieron una lista de posibles directores. Hay que echarle un vistazo. Piénsalo y luego decide. Poco a poco. Después afinaré. Hola, ¿bien?
Ahora sí, ahora sí me pueden decir que pudieron comprender del video en cuanto a las habilidades eh, del candidato, ¿no? Del pasante. Hola, a ver, ¿qué competencias tenía en este caso, ¿no? El trabajador, que si bien era una persona mayor, ¿no? Ya de la tercera edad incluso, eh, de alguna manera sus propias competencias hicieron que se desarrollara, ¿no? En esta organización. ¿Qué competencias pudieron evaluar? A ver, Graciela, Rebeca, Marcos, sin miedo. A ver, les comento, ¿no? Lo que se puede evaluar en primera instancia es que eh, era una persona muy analítica, mm, era muy tolerante, ¿no? A la frustración, a pesar de que en un primer momento su jefa no, no confiaba mucho, ¿no? En sus actitudes, en sus competencias, pues él poco a poco se ganó su confianza. ¿Qué otras competencias ustedes pueden encontrar? Ujú. Capacidad de adaptación, tal vez, ¿no? Porque ella ya era una persona cesante, había, se había desvinculado laboralmente, vivía una vida tranquila y volver al ruedo, ¿no? Al campo laboral, de alguna manera, hizo que no fomentara también su capacidad de adaptación, ¿no? A los cambios. Eh, Facilidad de comunicación, de observación también, ¿no? Porque era muy empático, veía las necesidades de forma general, no solamente se limitaba a lo de su puesto, ¿no? Sino también veía, se iba más allá, ¿no? Tenía esta proactividad en cuanto a su labor, por adelantarse, ¿no? A las necesidades futuras o que estén incluso fuera de su perfil de puesto. ¿Alguien más desea participar? A ver. A continuación, entonces, vamos a pasar a a un ejercicio. Sí, yo leeré un determinado enunciado y ustedes dirán, pues, si es una competencia no requerida para el puesto o si es un requisito, ¿sí? Requisito es algo sí o sí básico, ¿no? Como una competencia umbral que anteriormente mencionamos. Y las competencias, pues, en cuanto a las habilidades blandas, ¿no? Que voy a ir mencionando, ¿sí? Para que las vayan diferenciando. Puntualidad. Puntualidad, ¿es un requisito o una competencia? A ver, Competencia, diría. muy bien, excelente, ¿sí? Dominio del inglés, ¿es un requisito o es una competencia? No se logró escuchar bien. Dominio del inglés, ¿es un requisito o una competencia? Depende el puesto. O bueno, claro, porque No, yo sí, puedo postular para una clase, para un puesto donde se va a hablar en inglés, ahí va a ser netamente un requisito. ajá. Si el perfil del puesto señala, ¿no? Dominio del inglés, de por sí es un requisito, ¿sí? Ajá.
No, porque si lo colocan es por ello, ¿no? Al menos que no sea prioritario, ¿no? O que ahí lo manifieste, ¿sí? Licenciatura en administración, por ejemplo. ¿Es un requisito o es una competencia? Requisito. Muy bien. Trabajo bajo presión. No, es una competencia. Competencia. Excelente. Conocimiento. Es un conocimientos en gestión pública. ¿Es un requisito o es una... A ver, Requisito, requisito. Es excelente. Ajá. Experiencia en el sector privado. ¿Es un requisito o requisito. resolución de conflictos? Competencia. Excelente. Sí, entonces, si tienen claro la diferencia, gracias, Rebeca, por tu participación. Ahora vamos a continuar. Y aquí vamos a hacer un caso práctico, ¿sí? Pero antes de hacer el caso práctico, vamos a hacer unas preguntas. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes, pues, en cuanto a su experiencia, lo que han podido captar el día de hoy en la clase, pues van a dar una respuesta, ¿no? Que se, que se relacione. ¿Qué diferencia hay entre un buen trabajador, de uno excelente? ¿Qué diferencia a un buen trabajador, ¿no? De un trabajador excelente? ¿Qué consideran ustedes que hace esa diferencia? Sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes. ¿Podrías volver a repetir la pregunta porque no se entrecortó, por ¿Qué favor? diferencia a un buen trabajador de uno excelente? ¿Qué diferencia a un buen trabajador de uno excelente? Ajá, alguna persona que da, pues, si puedo dar el 100%, que es excelente, da el 200%, podría ser. Claro, su Más de lo compromiso, que se le está solicitando, ¿no? ajá, su compromiso con la entidad, con su puesto, con él mismo, sus actitudes, ¿no? En hacer la diferencia, en actuar con excelencia, con buenas prácticas. Eso generalmente es lo que diferencia, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué pasa en una empresa cuando nada se organiza y todo se hace deprisa, ¿no? A último momento. ¿Qué sucede con con una empresa que no se organiza, que no planifica y realiza todo al apuro, a todo deprisa? Digamos que se llamaría improvisación, pues, ¿no? Y puede Ujú, salir todo todo puede salir al revés, o sea, no hay un compromiso por las personas. Las actividades programadas, pues, no se llegarían quizá a cumplir o no se llegaría a la meta, como sería el caso. excelente. A ver, aquí otro cuestionamiento. ¿Se puede tener habilidades técnicas y fallar por falta de habilidades blandas? ¿Ustedes consideran que si bien se pueden tener habilidades técnicas, conocimientos teóricos, títulos
y aún así fallar por falta de habilidades blandas? Considero que sí en este caso, ¿no? Porque quizás si manejamos con ambas habilidades, el progreso de nuestro trabajo sería eficiente. Mientras tanto, quizá, mientras el tema de las habilidades blandas para mí creo que es un tema súper importante porque con ello pues conlleva a realizar un mejor manejo de las situaciones que se puedan presentar. Ujú. Muy bien, Rebeca, gracias. Ahora esta pregunta. eh, ¿Qué es más difícil de enseñar? ¿Una técnica o una actitud? ¿Qué es más difícil de enseñar? ¿Una técnica o una actitud? Una actitud, diría yo, porque quizá no todas las personas tienen el mismo manejo de las emociones. Entonces, sería, bueno, más en este caso lo que digo, ¿no? La actitud. Ya, muy bien, bien, excelente. Bien, ahora vamos a hacer este caso práctico, ¿sí? Eh, a ver, Rebeca, no sé si puedes leerlo. A ver, ya. Caso práctico, el nuevo supervisor del campo. Ujú. En la empresa agropecuaria Campos del Norte acaban de proporcionar un momento para poder para poder No te leer. preocupes. Acá. En la empresa agropecuaria Campos del Norte acaban de proporcionar a Luis un trabajador, a promocionar a Luis un trabajador con mucha experiencia técnica en riesgo y fertilización. Ahora será supervisión de producción agrícola. Tendrá a su cargo 25 operarios. Durante su primera semana, la jefatura nota que Luis domina muy bien la parte técnica, pero cuesta comunicarse en equipo. Algunos trabajadores no siguen sus indicaciones porque sienten que no confían en él. Además, no sabe usar el sistema digital de control de avances, lo que genera retrasos en los reportes. La empresa quiere ayudarlo a desarrollar las competencias necesarias para que cumplas bien su nuevo rol. Bueno, la actividad que indica es, identifica tres competencias claves que Luis necesita fortalecer. Pueden ser genéricas, transversales o específicas. Clasifica los tipos de competencia, nombre, saber, saber hacer, saber ser. Al final responde, ¿cuál de las tres competencias es más prioritaria para que Luis logre un buen desempeño? ¿Y por qué? Ya está. En este caso, vamos a clasificarlas, ¿no? Según sus componentes, saber conocer, saber hacer y saber ser, ¿sí? Que es lo que hemos mencionado hasta el momento. ¿Cuáles consideran ustedes que son las competencias claves que Luis necesita fortalecer? Sí, ahora para el puesto de supervisor de producción agrícola. Tendrá a cargo 25 operarios. Le cuesta comunicarse en equipo, menciona, eh, no genera mucha confianza en el equipo, o sea, puede haber también falta de liderazgo, ¿no? Eh, y no sabe usar el sistema digital de control de avances también, ¿no? Pero eso ya sería una competencia más técnica. A ver, voy a ver acá. El liderazgo y el trabajo en equipo, menciona esto Marcos Romero. ¿Por qué? A ver, esto, ¿por qué consideras que se requieren esas competencias, Marcos? ¿Puedes
activar tu audio. A Bueno, ver. sí, parte del liderazgo es la buena comunicación que debe tener Ujú, digamos, la transmisión de la confianza, ¿no? De la seguridad que tiene el líder, hace que, digamos, esa comunicación llegue y caiga en cascada hacia los niveles, digamos, ¿no? Medios o bajos, y la comunicación sea efectiva, ¿no? Y ujú. obviamente el trabajo en equipo también, porque el trabajo en equipo articula todo lo, digamos, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes de los trabajadores, y esa sinergia genera, digamos, aspectos positivos, ¿no? A la producción en este caso. Muy bien, Marcos. Y si te preguntara, elige solamente a una que consideres la más prioritaria o importante, ¿cuál elegirías? Bueno, creo que sería el liderazgo, Ajá. ¿Por qué? porque abarca, como líder, estoy obligado a demostrar, ya lo dije, una buena comunicación, habilidades técnicas no propias para el cargo, y también un aspecto importante que es el trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Claro, y muy aparte de ello, ¿no? Si no gestiona muy bien su liderazgo, el equipo no lo seguirá finalmente, ¿no? Y no confiará en él. Y Así eso es, es, va a costar mucho para conseguir los objetivos, ¿no? Planteados. correcto. Genial. ¿Alguien más desea participar? Gracias, Marcos. Excelente. A ver, comunicación y liderazgo ha mencionado esto, Marcos. ¿Alguien más desea participar? Dentro de la comunicación y liderazgo que ha mencionado Marco, no de manera específica en cuanto al saber conocer, saber hacer y saber ser, ¿qué debería esto fomentar? A ver, dentro de la habilidad de comunicación, ¿qué conocimientos debería saber? Nos ayudo, ¿ya? Técnicas de comunicación, por ejemplo. ¿Sí, no? Sí, ¿verdad? Para que pueda tener mayor persuasión de repente con el equipo, ¿no? Una actitud más receptiva, saber hacer, ¿no? Saber dar instrucciones claras, simples, para que su equipo pueda comprenderlo de una mejor manera, ¿no? El saber hacer. Y dentro del saber ser, pues podríamos decir que tenga muy introyectado ya dentro de sí es poder generar confianza, de repente sonreír al momento de comunicar, ¿no? O la voz calmada, pausada, ¿no? Que brinde tranquilidad, ¿no? Eh, que tenga, no sé, esa capacidad de apertura al diálogo, que sea abierto, eh, entre otras, ¿no? Actitudes o, o valores que él pueda tener, ¿sí? Eso es en cuanto a la habilidad, a la competencia que según Marcos de comunicación no debería desarrollar o fortalecer Luis. Pero también mencionó otra competencia, la competencia de liderazgo. Si lo tendríamos que explicar o fomentar, ¿no? Dentro del saber conocer, saber hacer, saber ser en cuanto al liderazgo, ¿qué plantearía? ¿Qué debe saber conocer un líder? ¿Qué conocimientos debería tener? Saber gestionar equipos, ¿verdad? Sí, eso por sobre todo. Saber hacer, motivar al personal, resolver conflictos, eh, actuar de mediador, ¿no? Atemponerse al cambio, ser empático de repente. Y saber ser, ¿no? ¿Qué valores debería tener un líder
para que pueda fomentar, ¿no? O gestionar de manera adecuada su equipo. Un líder eh, tiene que tener escucha activa, un líder tiene que ser justo, eh, debe ser, no sé, conciliador, debe emitir confianza, transmitirla, proyectarla. Una personalidad de equilibrio de repente, ¿no? De saber gestionar sus emociones, de trabajar bajo presión, ¿sí? Entre otras. Muy bien. Bien. Gracias entonces, Marcos, por participar. Sí, a todos los que están participando igualmente. Y vamos a continuar. Acá tenemos una imagen, ¿no? Un diagrama sobre las competencias laborales, ¿sí? Eh, las competencias laborales están definidas como el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades para cubrir competentemente un determinado puesto de trabajo, ¿sí? Hay competencias técnicas específicas o aquellas denominadas duras, ¿no? Eh, de cierto modo umbrales, que se conceptualizan como el dominio en el ámbito del trabajo, así como conocimientos necesarias para ellos. También hay las causales genéricas, ¿no? Que tienen que ver mayormente con habilidades socioemocionales, como el autocontrol, la resiliencia, y las competencias personales emocionales netamente, comportamientos observables habituales que posibilitan el éxito de una persona, ¿no? Las habilidades. Eh, las más demandadas, las habilidades blandas, las competencias emocionales, son la proactividad, el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo en una sociedad tan cambiante, ¿sí? La actividad, la adaptación al cambio, la asertividad para poder mantener una cultura de paz, sobre todo organizacional, y la resolución de problemas, ¿no? Eh, pues tiene mucho que ver con la gestión emocional y también la tolerancia a la presión, muy vinculadas. Dentro de la evaluación, ¿no? Tenemos de competencias, ¿no? Por competencias tenemos las entrevistas, la evaluación de desempeño, ¿no? En un determinado tiempo, a veces es anual. Los beneficios, ¿no? De la elección, de la evaluación por competencias, desempeño, es para la empresa que aumenta la productividad, resultados, para el trabajador, permite adaptarse a nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Si es planes de promoción y desarrollo, ¿no? Y el el trabajador es evaluado por competencias, pues tiene una de aumentar sus jerarquías en cuanto a cargos. Desarrollo. Formación académica, capacitación no de la empresa, ¿no? Tiene que no al desarrollo profesional, ¿no? Al desarrollo de la carrera.
y mentorías. ¿Sí? Bien. Aquí, en cuanto a la definición de perfil de puesto, ¿sí? Descripción de tareas, requisitos y responsabilidades de cada uno. Cada oferta laboral trae un determinado perfil de puesto que se detalla dentro del proceso de selección y reclutamiento, ¿no? Según la naturaleza del trabajo, desarrolla. La evaluación de competencias, por su parte, es una método interactiva de actividades dinámicas y situaciones relacionadas a año laboral exitoso. ¿Sí? Bien. Ahora, ahora les pregunto, ¿no? Para que puedan participar. En cuanto a su experiencia, ¿no? Dentro de sus centros laborales. eh, en tu caso, Rebeca, tú eres docente. Marcos, creo que también estás muy familiarizado con lo que es el reclutamiento y la selección. Mm, ¿Cómo se han adaptado? ¿Les ha costado adaptarse a las nuevas plataformas, a las nuevas metodologías, ¿no? Los procesos de reclutamiento y selección, ya sea como evaluadores o como candidatos a un determinado puesto? ¿Les ha sido fácil familiarizarse de repente con postulaciones online, eh, con convocatorias en línea? ¿No? ¿Se han adaptado con total facilidad? ¿Les ha costado? Pues bien, depende, creo, de, como mencioné en un momento, del perfil que estén solicitando. En mi caso, sí es cierto que, por ejemplo, he postulado para concursos para servidor público, tanto en el Poder Judicial, pero se me hacía más complicado por el tema de experiencia. Ujú. eh, de experiencia y bueno, con respecto a los cursos, porque te piden cursos, experiencia. En los cursos sí tenía como que mayor puntaje porque me gusta igual estar pues adaptada, pero me ganaban en el ámbito de la experiencia, ¿no? Y hay algunos, bueno, donde dice, porque en la última vez que postulé, me acuerdo a la DREP, por eso es que estoy ahora en este curso, me solicitaban cursos de 25 horas. Tenía algunos diplomados, pero bueno, eso es lo que me quedó en duda porque eh, en cursos me salía, o capacitaciones como cero, cero, nulo, ¿no? Entonces, ahí sí no, bueno, no llegué al perfil no me sumó ningún puntaje, entonces la duda, pero con el tema de la empresa, porque no sé, de la entidad, porque en sí no sé qué es lo que estaban requiriendo exactamente. Rebeca, y tus cursos, tus diplomados, serán actuales? Sí, actuales, Ah, ajá, pero bueno, básicamente eran cursos, no sé si, porque ahí me mencionaban, los que yo tenía últimos eran más cursos, los que estaban solicitando en la institución eran cursos de acuerdo al puesto, pero más o menos con un aproximado de 25 horas.
Sí, he tomado unos cursos acá que son con un máximo de 50, pero no, no sé, no me los hicieron valer, pero ya depende de la institución, imagino yo. Tendría que leer muy bien las bases para ver qué es lo que en sí solicitan, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces se especifican mucho el tiempo de, ¿no? El tiempo de que duran los cursos, ¿no? Y si no lo cubres, pues se descarta, ¿no? A la primera, ¿sí? También el tiempo de qué tan actuales los has tomado, ¿no? De repente te piden una capacitación, un taller muy diferente al curso, entonces todos esos pequeños detalles a veces también no juegan en contra al momento de la postulación o a favor también, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre capacitaciones y los cursos, ¿no? En este caso. Eh, Cuando las entidades, las instituciones implementan capacitaciones, talleres, cursos, diplomados, Las mismas detallan, entidades, entonces. especifican, ¿no? No, no las mismas entidades. Por ejemplo, en el caso de ahorita, ustedes, aquí la entidad, ¿no? Donde estamos, esto es SIAC, ¿no? APRO, que están dando estos diplomados, ¿no? Que emiten estos diplomados, especifican si es una capacitación, especifican si es un taller, especifican si es un diplomado, un curso, ¿no? Porque tiene diferente al momento de evaluar, ¿no? Diferente connotación. Ah, ok, entiendo, entiendo. Ujú. Bien, ¿qué pasaría, no, si solamente se evaluaran conocimientos y no las competencias? Ujú. ¿Qué consideran ustedes que pasaría si solamente se evalúan grados, conocimientos, pero se dejan de lado las competencias, las habilidades blandas? A ver, ¿quién quiere participar? Creo que sería un caos, ¿no? Porque si no, de manera no evaluaríamos las actitudes, los perfiles en cuanto a la personalidad de los candidatos de un determinado puesto. Pues al momento de la convivencia, ¿no? De la alineación, de los valores, de la cultura organizacional, ¿no? Al no coincidir, pues habría mucho conflicto, ¿no? Habría mucha disparidad incluso, ¿no? Entonces, por ello es importante, ¿no? También evaluar las competencias, las habilidades blandas de cada participante, ¿no? Es muy importante, de acuerdo también al rubro de la empresa, la naturaleza del puesto de trabajo, el tipo de trabajo, ¿no? que se vaya a dar, el nivel intelectual incluso, también influye en gran medida, ¿no? Y son cosas que se tienen que considerar al momento de realizar un proceso de selección, ¿sí? Sobre todo en la sociedad, ¿no? de ahora, donde todo va a 1000 por hora, donde todo ya se ha digitalizado, mm, donde los trabajos que se daban antes, muchos han desaparecido, ¿sí? Por el creciente avance tecnológico. Entonces, y van a seguir desapareciendo, se van a seguir reemplazando, y como seres humanos nos vamos a tener que seguir adaptando, ¿no? A las exigencias futuras que se puedan presentar, ¿sí? Bien, mis estimados.
Entonces, les agradezco su atención el día de hoy. Eh, Aquí la encargada de que ahorita me está apoyando en cuanto a la proyección, ¿no? De la clase les va a hacer llegar eh, un cuestionario, ¿no? Que profundice lo, lo proyectado el día de hoy en clase. Decirles pues que de gestionar el talento no solamente se traduce a llenar puestos, ¿no? O a cubrir puestos, sino sobre todo a poder guiar personas a un determinado propósito, ¿sí? Cuando hay una planificación adecuada, cuando hay una selección, un reclutamiento, cuando las competencias se alinean, están integradas, ¿no? Coinciden, pues la empresa deja de solamente subsistir, ¿no? En el tiempo y empieza a crecer, ¿no? Que creo que es la meta de todo, de toda gerente, de toda organización, ¿no? Crecer y crecer junto a las personas que la integran, ¿sí? Bien, les agradezco su atención el día y nos estamos comunicando, ¿no? Tienen mi número para alguna duda, 958-192-171, ¿sí? 95, aquí se los pongo en el chat. Y estoy pues, ¿no? Abierta a poder apoyarlos, ¿no? En cuanto a sus dudas, me pueden escribir a través del WhatsApp, ¿sí? Que tengan una excelente semana en adelante y nada, bendiciones. Buenas noches. Gracias. Nos vemos.